Siguiendo con nuestro libro El comportamiento organizacional de Enrique Franklin, hablaremos del capítulo número 9. Como primer título tenemos el manejo del conflicto interpersonal y la negociación. Entre ellos tenemos los niveles de conflicto. 4 niveles primarios de conflicto pueden existir en las organizaciones: intrapersonal, que se da dentro de un individuo; la interpersonal, que se da entre individuos; la intragrupal, dentro de un grupo; y la intergrupal, entre grupos. El conflicto intrapersonal ocurre en el fuero interno de una persona y por lo general consiste en alguna forma de conflicto de metas cognitivo o afectivo. Se desata cuando la conducta de una persona desemboca en resultados mutuamente excluyentes. Suele ocurrir que los resultados sean tensiones y frustraciones internas. Tenemos el conflicto interpersonal. Ocurre cuando 2 o más personas perciben que sus actitudes y conductas preferidas o sus metas son antagónicas. Al igual que los conflictos intrapersonales, muchos de carácter interpersonal se basan en algún conflicto de funciones o en la ambigüedad de estas. Tenemos el conflicto de funciones. Una función es un grupo de tareas y comportamientos que otros esperan de una persona cuando lleva a cabo un trabajo y presenta un modelo de episodios. En este caso, episodios de funciones que incluye emisores de funciones y una persona receptora. Los emisores de funciones son personas con expectativas acerca de cómo debe comportarse el receptor. Un episodio de funciones se inicia antes de que se envíe un mensaje, ya que los emisores tienen expectativas con percepciones y evaluaciones de la conducta del receptor. Esta conducta del receptor a su vez influye en los mensajes reales de funciones que transmiten los emisores. Entonces las percepciones del receptor de esos mensajes y las presiones pueden conducir a un conflicto de funciones. El conflicto de funciones ocurre cuando el receptor responde con conductas que sirven de insumos para el proceso de los emisores de funciones. Un conjunto funcional es el grupo de emisores que afecta en forma directa al receptor. Un conjunto funcional involucraría al jefe del empleado, a otros integrantes del equipo, amigos íntimos, familiares cercanos, clientes o consumidores importantes. En la ambigüedad de funciones es la incertidumbre o carencia de claridad que rodea las expectativas sobre una función individual. Al igual que al conflicto, una ambigüedad de funciones grave causa estrés y desata conductas posteriores para resolver. Muchas veces tales comportamientos se manifiestan como una acción agresiva, como robo, violencia, ataques verbales y comunicación hostil, la renuncia o un acercamiento del emisor de funciones para buscar, en este caso, una solución conjunta al problema. Tenemos el conflicto intragrupal, que se refiere a choques entre algunos o todos los integrantes del grupo, lo que suele afectar su dinámica y efectividad. Los negocios de propiedad familiar están especialmente predispuestos a sufrir conflictos intragrupales y de otros tipos, y se hacen más evidentes cuando el propietario fundador se acerca a la jubilación, se retira o muere. Solo 3 de cada 10 negocios familiares logran llegar a la segunda generación y 1 de 10 sobrevive hasta la tercera.
Los obstáculos más formidables a la sucesión son las relaciones entre los miembros de la familia que posee el negocio y tienen la responsabilidad de mantenerlo vivo para la siguiente generación. Tenemos el conflicto intergrupal. Se refiere a la oposición, desacuerdos y disputas entre grupos o equipos. Ocurre con frecuencia en las relaciones sindicato-empresa. Estos conflictos llegan a ser muy intensos, agotadores y costosos para los participantes. En condiciones extremas de competencia y conflicto, las partes establecen actitudes hacia los otros caracterizadas por la desconfianza, la rigidez, el centro de atención solo en el interés propio, la falta de voluntad para escuchar. Tenemos como también como tema conflicto basado en la diversidad. Como se estudió en capítulos anteriores, pueden presentarse graves conflictos intergrupales por la diversidad de la fuerza de trabajo. Los conflictos más difíciles generados en la diversidad se relacionan con aspectos de raza, sexo, origen y religión. Como segundo título del tema comportamiento organizacional de Rick Franklin, del capítulo 9, tenemos el poder en el manejo de los conflictos. El conflicto en las organizaciones a menudo refleja fuentes de poder interpersonales que sostienen y usan administradores subordinados y compañeros de trabajo. Hay 5 importantes fuentes interpersonales de poder. Tenemos el poder de premiación, el poder coercitivo, el poder legítimo, el poder de experto o de la experiencia y poder referente que la gente puede usar en situaciones de conflicto. Como primer punto, poder de premiación. Es la capacidad de una persona de influir en la conducta de los demás premiándolos por la conducta deseable. Por ejemplo, en la medida en que los subordinados valoren las recompensas del gerente, como son los elogios, los ascensos, dinero, tiempo libre, etc., cumplirán con las solicitudes y órdenes. Un gerente que controla la asignación de aumentos de sueldo por mérito en un departamento posee poder de premiación sobre sus subordinados. En resumen, podemos decir que los empleados pueden sujetarse a los esfuerzos que hacen los gerentes de influir en su conducta porque esperan ser premiados por el acatamiento. Poder coercitivo es la capacidad de una persona para influir en la conducta de otros por medio de la imposición de sanciones. Por ejemplo, los subordinados pueden cumplir porque anticipan sanciones si no responden de manera favorable a las órdenes del gerente. Las sanciones pueden adoptar las formas de reprimendas, asignación a trabajos indeseables, supervisión más estrecha, obligaciones de cumplir con mayor rigor las reglas de trabajo, la suspensión sin goce de sueldo y otros similares. Tenemos el poder legítimo. Lo más frecuente es que el poder legítimo se refiera a la capacidad del gerente de influir en la conducta de los subordinados gracias a su posición formal en la jerarquía de la organización. Los subordinados responderán a este tipo de influencia porque reconocen el derecho legítimo del gerente a ordenar qué hacer. El poder legítimo es un concepto organizacional importante. Por lo general, un gerente tiene el poder de tomar decisiones dentro de un área específica de responsabilidades como el control de calidad, la comercialización o la contabilidad. De hecho, esta área de responsabilidad define las actividades en las que se espera que el gerente y en ocasiones otros empleados ejerza poder legítimo para influir en la conducta. Tenemos el poder de experto o de experiencia. Es la capacidad de una persona para influir en la conducta de los demás por sus habilidades, talentos o conocimientos especializados reconocidos. En la medida en que los gerentes demuestran competencia en poner en práctica, analizar, evaluar y controlar
las tareas de sus subordinados. Adquirirán el poder de experto con frecuencia. Este es relativamente limitado en cuanto a su alcance. La carencia de poder de experto muchas veces atormenta a los gerentes y empleados nuevos, a pesar de que un contador joven posea una cantidad de conocimientos de teoría y procedimientos contables, tiene que demostrar esos conocimientos y aplicarlos en el curso del tiempo para que se le reconozca y acepte. Tenemos el poder referente. El poder referente es la capacidad de la persona para influir en la conducta de otros como resultado del cariño, respeto o admiración. Por ejemplo, la identificación de los subordinados con un gerente suele constituir la base del poder referente. Esta identificación a veces incluye el deseo de los subordinados de emular al gerente. El gerente de mayor edad, por tanto, cuenta con alguna capacidad, cierto poder referente para influir en la conducta del gerente más joven. Por lo general, el poder referente se asocia con personas que poseen características de personalidad admiradas, carisma o una buena reputación. A menudo se relacionan con líderes políticos, estrellas de cine, figuras de los deportes u otras personas muy conocidas. De ahí su uso en la publicidad para influir en la conducta de compra.